Muy buenas noches, qué bueno que está con nosotros. Estamos aquí en Comuniqué Channel y esto es En la Opinión de, y como todos los lunes me acompaña don Armando Escalante. Armando, bienvenido y muchísimas gracias por siempre estar aquí con nosotros. Gracias, Nacho, pues damos la bienvenida a quienes nos ven a través de la señal de cable y por supuesto también en la red, tabletas. Facebook, así es, a través partes, de Facebook. ahora sí que... Y bueno, ahí en las redes sociales, como siempre, nos encuentra como Comuniqué Yucatán y ahí puede ver todo lo que tenemos para usted siempre al día y como siempre con la vanguardia de la información de Comuniqué Informa. Pero bueno, aquí en la opinión de comenzamos con un día interesante, muchísimas cosas pasaron en una semana, Armando. La primera, yo quisiera comenzar con el coronavirus, es un tema para mí siempre muy importante porque yo fui uno de los que sufrió esta enfermedad y que afortunadamente no caí en hospital, pero sí tuve que resguardar cuidados muy fuertes. Inclusive estuve con enfermeros, digo, cosas que tú sabes y bueno, es mi coco. Y Armando tiene datos siempre al día de lo que, cómo nos va aquí en Yucatán, que es lo más importante. Pero comienzo con dos datos muy importantes y de puntos sobre las sillas, Armando. El primero, hay un reporte de Estados Unidos que en donde el 99.4% de las personas vacunadas que han sufrido, 99.4%, que han sufrido coronavirus, no tienen por qué hospitalizarse. Es más, les ha ido bastante bien y ligero. Ese es un dato muy importante, hay que vacunarse. El punto número 2, bueno, Pati Navidad y Caleb Wallace, digo, perdonen, no es un chiste, te juro que no es un chiste, pero... Tampoco es un programa de corazón, de espectáculos. No, nada, tampoco. No le vayamos a robar auditorio, a ver si aquí Comuniqué es experto en temas de espectáculos. No. Pati Navidad y Caleb Wallace eran dos grandes activistas, Pati en México y Caleb Wallace en Estados Unidos, en el estado de Texas. Él promovía que quería armas, pero lo más importante es que no tenías por qué ponerte mascarilla, no tenías por qué vacunarte, combatía la enfermedad con pastillas de zinc más vitamina C y se ponía, por supuesto, un desparasitante. Bueno, el señor Wallace le dio COVID y falleció. Y Pati Navidad, pues bueno, no la pasó muy bien, ya está otra vez en actividad en los medios. No la he escuchado ya volver a decir, no te pongas mascarilla y no te vacunes, no se lo he vuelto a escuchar. Y pues bueno, mira, yo quiero comenzar contigo porque parece ser que la ciencia está por debajo de los charlatanes o de personas no preparadas que influyen para no vacunarse. Y bueno, te hablo, este señor Wallace en Estados Unidos estaba durísimo. Mira, uno de los problemas fundamentales, esto es casi como cuando hablan de que el problema no está en López Obrador, sino está en la gente que le cree. Buena parte de los problemas de la comunicación no residen en quien emite, o sea, en el emisor de la comunicación, sino en el receptor de cómo toma el mensaje. Y aquí hay que tener en cuenta que también hay gente que no cree en las vacunas. Eso es en primer lugar. Hay diferentes motivos, unos por cuestiones de desconfianza médica, otros por asuntos religiosos. Eso es terrible. O sea, yo estoy enterando de casos de gente, inclusive joven, que por sus creencias religiosas no quieren vacunarse. Otros por ignorancia de no saber qué es la vacuna en realidad y qué son estas vacunas. Y sí me parece que el asunto político también se atraviesa un poco porque pues, no tenemos necesariamente el mejor gestor de la pandemia. O sea, claro, el desaseo con el que se está manejando el presidente y la Secretaría de Salud, cuando se habla de que hay 18 millones de vacunas extraviadas, no contabilizadas o no aplicadas, están en bodega. O sea, este país está aplicando lentamente la vacunación. Mira, tan solamente el fin de semana estaba yo viendo el registro, sumando lo que es viernes, sábado y domingo, se murieron 1,878 personas.
en solo 3 días. O sea, estás hablando de casi 2,000 personas y esto es la cifra oficial. O sea, suponte que esto lo multipliques por 2.5, como se dijo en algún momento. Además, hubo 43,489 contagios en este fin de semana y ya está repuntando en varios estados del país. ¿Esto por qué es importante y por qué preocupa? Porque resulta que cuando estábamos en cuarentena, Nacho, hace año y medio, los casos eran menos y no podíamos hacer un montón de cosas. ¿Te acuerdas? Estábamos en la actividad económica contraída. Por supuesto, no había clases, no había un montón de actividades, los horarios muy rígidos. El sistema de transporte, acuérdate que también los vehículos de Uber, de las plataformas, que solo podían llevar una persona, cuando mucho dos, o sea, era todo ventanillas abiertas, no te prendían el aire. Resulta que ahora que nos vamos para arriba en materia de cifras y que todo está abierto, o sea, cuando están aumentando los contagios y cuando están aumentando otra vez los muertos, volvemos a clases. Es un tema complicado porque las autoridades han tenido que escoger, por así decirlo, entre contraer la economía o recomendarle a la gente los cuidados. Yo no tengo una postura, diría yo, definida así de corazón, porque no me he visto en el predicamento de tener que, pues, tener en casa un familiar que tiene que ir a clase. O sea, no me he metido a ese tema desde el punto de vista sentimental, ¿no? Pero ha de ser muy duro para quien tiene miedo al COVID, a los contagios, tener que mandar a sus hijos a clase, ¿no? Bueno, sí quiero decirte que he hablado con amigos y tengo una muy buena amiga que prometí, y bueno, ella me prometió venir aquí al programa a hablar sobre la angustia y sobre procesos psicológicos que tienen los niños y los jóvenes por estar tanto tiempo en casa y no han podido salir, no han podido estar con sus amigos. Eso por un lado. Por otro lado, ha incrementado la soledad. Sí. La soledad y el uso de juegos de internet de una manera que no contribuyen mucho a la preparación y a la madurez del cerebro, sobre todo en el caso de los niños. Armando, sí coincido contigo de que hay que apretar un poco, pero también coincido en que no podemos seguir con este régimen tan estricto. Claro. Cuando se ha demostrado que si te vacunas, si estás con tu mascarilla y guardas la sana distancia, pues no vamos a tener tanto contagio como tú bien dices. Sí, es una enfermedad altamente contagiosa. Nos vamos un corte y regresamos en unos minutitos con usted y con Armando Escalante. Aquí seguiremos hablando de las estadísticas en Yucatán del COVID. Vamos al corte. Alerta, alerta. Recuerda que toda la población, incluso la vacunada, debe seguir con las medidas preventivas. Usa siempre el cubrebocas, mantén la sana distancia y lava tus manos constantemente. No bajemos la guardia ante posible saturación de hospitales. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Pero ponle pesos, Talón. Los García somos hombres. Estoy más fuerte yo y eso que me llevas como 6 años. ¿Vas a llorar? Es porque te gusta Diana, ¿verdad? Si quieres estar como yo, vas a tener que darle duro. Te gusta Diana, te gusta Diana, te gusta Diana. Pero a Diana le gustó yo. El regreso a clases en Yucatán es voluntario. Cada mamá, papá y tutor deciden si mandan a sus hijos a clases presenciales o continúan con el método a distancia. Puede ser a distancia y seguir el aprendizaje a través de medios digitales o con orientación guiada a los tutores. O para quienes así lo prefieran, pueden regresar a clases de manera presencial voluntaria. Entra a regresoaclases.yucatán.gov.mx para conocer los días, horarios y protocolos para el regreso seguro. O marca al 800 Yucatán 982-2826. Recuerda, el regreso seguro a clases es responsabilidad de todos. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Bueno, regresamos y estamos en la opinión de Armando Escalante. Armando, las cifras de sí, cómo no, tenemos Yucatán. las últimas cifras que se dieron.
el día de ayer. Bueno, recordemos que en el momento que estamos aquí al aire, aún no se dan a conocer las nuevas cifras del día de hoy. Este es en el informe de las 6 de la tarde. No hemos cambiado, Nacho, prácticamente estamos a 24 horas de que termine el mes y todo agosto ha sido de 15, 16, 14, 13. Ahora sí que solo hubo un día que tuvimos 10 fallecidos. Y fue entre semana, ¿por el día qué? 15 del mes, o sea, de este mismo mes, el día 15. Y por de pronto tenemos 13 fallecidos. Llama mucho la atención el incremento de mujeres, 8 mujeres versus 5 hombres. Las edades han estado oscilando entre los 30, 40, 50, 60, 70, o sea, hay un mosaico tremendo, pero sí ha disminuido tremendamente lo que tú dices, el número de la gente mayor, quizá porque está funcionando la vacunación. Lamentablemente los casos que estamos viendo de fallecidos de arriba de 60, 70 años, 80 años, es porque no están vacunados. Resulta que el gobierno está teniendo que admitir que hay un alto número de personas que no se quisieron vacunar, pese a todos los esfuerzos que se hicieron. Registramos 285 nuevos casos el día de ayer. Anteayer fueron 268. Estamos hablando de que prácticamente son más de 250 personas diarias que se suman a la lista de nuevos contagios. Hay más de 2.200 personas sospechosas que están siendo tratadas. Ahora sí que el monitoreo que le hace la Secretaría de Salud con una supervisión por teléfono y les van checando cómo van avanzando, ¿no? Y hay hospitalizados en más de 250 personas en hospitales públicos. Recordemos que también las autoridades han empezado a recomendarle a la gente que mejor se vayan a sus casas a tratar con una serie de medicamentos para tratar de impedir que se vayan llenando los hospitales, y en buena medida eso ha hecho que también bajen los fallecidos, porque es preferible que la gente esté en su casa. Claro. Sobre todo si tiene quien la atienda, ¿no? Pues bien, caray. Bueno, esos son los datos que tiene para nosotros, como siempre, Armando, al día y al momento. Armando, hoy fue el primer día de clases presenciales. Un tema, como tú bien decías en el bloque anterior, que no tienes mucho, no le metes mucha pasión porque no tienes no me he visto pero bueno, en no ese te ves en esa, predicamento, exacto, ¿no? Pero bueno, un dato muy importante es que también si se permitió la entrada a colegios, hay un sector importante comercial que todavía no es atendido y que hoy en la mañana estuvo en una manifestación, me contabas. Sí, definitivamente estamos hablando del gremio de los cantineros, que pues uno trataría de no asociarlo, pero es inevitable la asociación. Estábamos hablando hace un momento de cómo volvimos a la escuela a pesar del número de contagios y de fallecidos, y estamos reactivando la economía, por así decirlo, en muchos sectores. Y resulta que hay un sector totalmente olvidado, que es el gremio de los cantineros. Hay una serie de giros comerciales cuyas licencias están impedidas de volver a trabajar porque están en una categoría de los llamados bares y cantinas y no les han permitido volver a abrir. En estos bares y cantinas trabajan pues una gran cantidad de familias, por así decirlo. Hay meseros, garroteros, bueno, hay toda la gente de los bartenders, que está desde los que atienden la recepción. Incluso muchos ya habían tomado una serie de medidas de cuidados cuando vino hace unos meses esta nueva suspensión, y pues esto mandó a sus casas a una cantidad Armando, inusitada. Pero es penoso ver cómo aumenta el clandestinaje con esto. Hay cantinas abiertas que coludidos, no voy a decir con quién, ¿verdad? Pero cantinas abiertas que entran y salen las personas por una puerta que abrieron en la parte de atrás, se estacionan a 3, 4 cuadras. En serio te lo digo, no creas que es una información. No, y además no hay mucha diferencia entre los que sí está permitido y lo que no está permitido. O sea, hay cantinas que realmente se han modificado porque algunas las obligaron a funcionar como cocinas económicas que vendían cerveza. Entonces,
tuvieron que adaptar, inclusive obligar a sus clientes a consumir alimentos, lo cual está establecido únicamente para otras categorías. Pero total es que los restaurantes no han podido tener su retorno a clases, ¿no? O sea, el retorno a clases que se está dando precisamente hoy va a llevar a, sí, cierto, hay moderación en el número de alumnos que van a convivir en un salón de clases, pero también había medidas de restricción para estas cantinas. O sea, entonces obviamente los cantineros están manifestándose porque no ven ningún cambio en sus peticiones. Yo aplicaría restricciones en cuanto a horarios, restricciones en cuanto a número del aforo de las gentes. Y caray, digo, yo sé que a ti no te gusta mucho porque tú sí manejas muchísimo los datos de contagio, muchísimo los datos de hospitalización, pero también créeme que lo que es las enfermedades mentales que han aumentado muchísimo. Yucatán se destaca por su alto número de suicidio. Sí. Yucatán se destaca también por el alto grado de agresividad contra las mujeres. Entonces la verdad es que no entiendo cómo las autoridades a veces como que se dejan pasar un tema muy sensible y que afecta a los ciudadanos de su estado y a los cuales ustedes se deben como funcionarios públicos, ¿verdad? Y bueno, en fin, creo que no es que sea un apoyo el que yo doy, claro, aunque no te guste mucho como lo digo, pero sí, no, sí creo, me parece correcto. Sí creo que se pueden abrir con las restricciones como se están haciendo en los colegios. Sí, a eso iba. O sea, los cantineros están reclamando que igual que se vuelve a clases, igual se puede volver a las cantinas, que porque no hay mucha diferencia. Pues, en serio, tienen toda la razón. En este caso, yo les doy la razón. Digo, estamos hablando de los nuevos aforos que les impusieron, ¿no? O sea, realmente las cantinas están con un mínimo de personas. Cuando las volvieron a mandar a cuarentena, estaban permitiendo unas cuantas personas. No podían estar juntos en una sola barra. No, hay restaurantes a los cuales llegas, tienen barra y no te dejan sentarte. No te permiten, sí. O sea, entonces ellos dicen, ¿por qué nosotros no podemos abrir? Claro. En fin, pues este es el caso del COVID, este es el caso de cómo estamos aquí en el estado y pues la prerrogativa que yo creo que tiene que empezar a estudiar bien el estado es en ese control que lo ha hecho bien en cuanto a las cierre de actividades y todo el mundo en su casa a las 11:30 y también el transporte público, cómo lo ha manejado. O sea, creo que ha hecho cosas buenas que con este tema pues podría hacerse igual. Vamos a un corte y regresamos. Estamos aquí con usted en la opinión de... Alerta, alerta. Recuerda que toda la población, incluso la vacunada, debe seguir con las medidas preventivas. Usa siempre el cubrebocas, mantén la sana distancia y lava tus manos constantemente. No bajemos la guardia ante posible saturación de hospitales. Juntos transformemos Yucatán, Gobierno del Estado. Corte de cabello y auto limpio en un solo lugar, si es posible, en Autolavado La Pompa 2.0. Encontrarás desde un sencillo lavado y aspirado de autos hasta el pulido de faros, hidratación de asientos, lavado de motor y el exclusivo tratamiento de ozono. Y mientras esperas, aprovecha su servicio de estética unisex para hacer de tu tiempo más agradable. No te preocupes, cuenta con todas las medidas de sanidad desde la entrada. Visita La Pompa 2.0. El regreso a clases en Yucatán es voluntario. Cada mamá, papá y tutor deciden si mandan a sus hijos a clases presenciales o continúan con el método a distancia. Puede ser a distancia y seguir el aprendizaje a través de medios digitales o con orientación guiada a los tutores. O para quienes así lo prefieran, pueden regresar a clases de manera presencial voluntaria. Entra a regresoaclases.yucatán.gov.mx para conocer los días, horarios y protocolos para el regreso seguro. O marca al 800 Yucatán 982-2826. Recuerda, el regreso seguro a clases es responsabilidad de todos. Juntos transformemos Yucatán, Gobierno del Estado. Bueno, regresamos y otro tema que no podía yo dejar pasar y de platicar contigo, Armando, es nuestra flamante secretaria de Gobernación. Hoy volvió a su curul, bueno, no hoy, perdón, la semana pasada volvió a su curul
en la senaduría y el nombramiento de don Adán Augusto López, gobernador todavía constitucional del estado de Tabasco y que ya está en funciones como secretario de Gobernación sin todavía el permiso de ausentarse de su estado. Fíjate. Cosas que, caray, ¿cómo es posible que mi padre, en paz descanse, un buen hombre, siempre decía, hijo, no sabes cómo puedes vivir muy bien y sin problemas dando ejemplo. Sí, claro. Entonces, si yo voy a dar ejemplo de que me voy contra la corrupción, me voy contra el nepotismo, me voy contra esto, me voy contra lo otro, hay que respetar la Constitución, y si no la respetan, pues bueno, se las cambiamos. No, bueno, eso no es cierto. Pero, hijo, o sea, no puede ser todo esto. Adán Augusto López, Fíjate, pariente de de López nuestro Obrador. presidente. Ahora resulta que sí, circula por ahí en las redes, en el WhatsApp, ya ves que es el nuevo mecanismo para hacer correr una noticia de boca a boca. Que no dice- todas son ciertas, ¿no? Pero, No, claro, en buena medida. Ajá. Inclusive con las reservas del caso, esto mismo. El nuevo titular de Segov, Adán Augusto López Hernández, es en realidad primo de Andrés Manuel López Obrador. Además, este personaje es hermano de la actual administradora general de la Auditoría Fiscal Federal del Sistema de Administración Tributaria, que se llama Rosalinda López Hernández, quien a su vez está casada con el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadena. Su otra hermana, o sea, la otra hermana de este señor López, se llama Silvia, es esposa de un consejero independiente de Petróleos Mexicanos que se llama Humberto Mayans Canaval, toda una institución ahí en el mundo del trópico. Y pues hay la creencia de que este famoso grupo Tabasco se está empezando a repartir los puestos entre amigos y parientes y para quedarse ahí instalados de por vida, esté o no esté López Obrador. Imagínate. pues señor presidente, usted nos dijo que no iba a haber nepotismo, usted nos dijo muchísimas cosas cuando entró a la presidencia, cuando tomó la banda presidencial. Y bueno, no puedo creer lo que está pasando. Y nuestra secretaria de Gobernación toma el poder, Armando, de la Cámara del Senado, toma la presidencia, por arriba de 4 mujeres de su mismo partido de Morena, que competían y querían tener la presidencia. Llega ella en un afán de reconciliación del partido, las otras 4 no dijeron ni pío, o se fueron con Pío, el hermano, no sé. En fin, no entiendo cómo la señora entra con esta garba y, si me permites Ahora sí así que- decirlo, Patente de corso. bueno, pero sí, se echa un discurso de bienvenida muy, por cierto, muy feminista, Armando, extremadamente feminista, y lo primero que hizo fue aplicar un acto como si como si actuara como un hombre, ¿no? O sea, digo, Ándale. perdón, o sea, habló como, o sea, y además no hay solamente está Olga en la mesa directiva, no hay una sola mujer más. Sí, no, eso es lo que está pasando. Y además, no olvidemos que ya desmanteló también el gabinete López Obrador de tantas mujeres que había dicho que era el gabinete de la paridad. ¿Te acuerdas que Sí. estaba esta señora que acaban de correr, la de la función pública? Ah, cómo no, claro. Sí. Y antes se fue aquella señora que estuvo en la Semarnat. ¿Te acuerdas que aquella que le quitaron le quitaron del puesto porque paró un avión para que ella se subiera? Sí, claro. Bueno, en sí el gobierno federal pues ha estado perdiendo esta fama ya que tiene de haber equilibrado el gabinete. Pues definitivamente yo creo que este grupo de gente que está llevando López Obrador está despertando por ahí un poco la sospecha de que también Adán Augusto podría ser presidenciable. Imagínate. Ah, por favor. Ya ves que el presidente sacó este fin de semana a pasear a la titular del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se la llevó a un evento de Chiapas que no tenía nada que hacer ahí. Evento donde, por cierto, los maestros
de la famosa Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el famoso CNTE, que es un grupo radical magisterial que durante muchos años ha bloqueado y ha generado paros interminables de labores a cambio de obtener jugosos contratos y plazas magisteriales. Bueno, pues retuvieron al presidente supuestamente en la entrada de la zona militar de Tuxtla Gutiérrez, y luego estos mismos líderes magisteriales salieron a los medios a decir, no, el señor no quiso pasar porque no quería. O sea, él aprovechó que nos plantamos ahí a hacer una manifestación y pudo haber seguido. Perdona que te interrumpa, pero yo vi las tomas de 3 noticieros nacionales, las tomas, y en las 3 tomas se ve como adelante de él hay una camioneta blanca que está toda pintada con plumones, rayada, horrible, ¿no? Pero esa camioneta blanca es la que le paraba, sí, era claro, su escolta y le paraba el tráfico. Exacto. Porque esa camioneta nada más tenía que dar vuelta a la derecha, y le abrían las rejas porque los manifestantes estaban en una barricada 20 metros después. O sea, finalmente se aclara que el presidente no quiso entrar por lo mismo que él dijo, no, yo me puedo quedar aquí 1 hora, en realidad hizo 2, ¿no? O sea, él estaba muy a gusto ahí en la protesta capitalizando este movimiento. Hay versiones de quienes ven a veces un poquitito más allá las cosas y se cree que esto es un movimiento orquestado por el mismo presidente para demostrar que él no cometió ningún exceso, que no los quitó del camino, que a él le pueden cerrar una calle y ahí se va a quedar y no va a reprimir, que no hay Estado Mayor Presidencial, cuando que todos vimos que el vehículo estaba rodeado de puros militares vestidos de civil con tremendos gafetes que los identifican ahí como empleados del gobierno federal. Y bueno, así las cosas, se piensa que el presidente tenía armado este numerito para festejar un poco el día número 1000, estaba empezando el día 1001 de su gobierno, y ya estamos en la antesala, están saliendo unos mensajes en los comerciales de la radio y la televisión de López Obrador, donde dice que él gobierna con hechos, no con palabras, aunque buena parte de los datos que está dando son cuestionables, algunos no son ciertos, ¿no? Como cuando habla de que ya están vacunadas más de la mitad de las personas en el país, y esto pues no es Mira, cierto. Armando, como siempre, un gusto gracias estar a ti, contigo. gracias a nuestro público. Bueno, así es, espero que haya disfrutado esta charla que siempre tenemos muy amena aquí con... Y esto fue En la Opinión de... Quédese aquí con nosotros en Comuniqué Channel, seguimos con la programación. Buenas noches y nos vemos el próximo lunes.